entonces ya tenemos nuestra madeja. Vamos a empezar a cubrir el aro. Van ustedes a buscar el punto donde tienen, si es de metal, donde tiene la soldadura. Miren, todos van ustedes a ver que es como lo que más se nota. Si es de madera, donde está la unión, acá donde está la unión, donde está el pegue, porque en la parte donde vamos a dejar nosotros el pegue es donde se va a cubrir con la trenza, entonces es lo que menos se va a notar. Vamos a empezar, lo van a hacer solo de esta manera, ya al final ustedes se van a dar cuenta cuál era la razón de hacerlo así. No le van a hacer nudo ni nada, simplemente van a empezar a poner el cuero de forma diagonal y le van a empezar a dar la vuelta. Entonces, con este primer giro ustedes van a pisar el cuero que acaban de poner, con ese lo pisan y ahí ya van a empezar a cubrir, ya van a empezar a avanzar hacia la derecha, van a empezar cubriendo, teniendo presente que les quede bien junto, que les quede derecho, de ejercer presión para que no les quede suelto, de que les quede bien junto uno con el otro, que no les vayan a quedar espacios o huecos vacíos, sino que esté totalmente cubierto. Así, y lo van prensando hasta que ustedes terminen con su aro. Ya llegamos a la última parte del aro. Nosotros adelantamos los procesos de tejido para no mostrarles a ustedes todo el tiempo, porque ya van a dar cuenta que la forrada del aro es un poco demorada. Entonces vamos a continuar normal, llegando hasta el inicio. Cuando estamos ahí, en el punto del inicio, ustedes van a jalar el pedacito que les quedó ahí y ustedes van a ver que él se suelta. Esto es con el fin de poderlos empalmar de una manera que no quede, que no se les vea pues la acumulación del cuero, sino que quede exacto. Ustedes ven cómo llegan ahí a un punto exacto. Entonces, para esto, a mí se me olvidó decirles que ustedes van a necesitar un pegante instantáneo, como una gota mágica o un pegante líquido que nos sirva para poder sellar el cuero. Entonces van a coger ustedes, van a poner una gotica, un puntico del pegante ahí en el cuerito y van a pegar el primer cuero, que es este, que era el que le acabamos de soltar el pedacito. Luego, en el que estamos enrollando, que es este grande, van a poner otro. Y después le ponen el pegante a la otra tirita y ya pegan las dos. Deben tener presente que tengan algo debajo para que no vayan a manchar su mesa. Y ya acá vamos a esperar un momento, le van a generar atención a que se seque. Mientras tanto vamos a ir organizando las mostacillas para poder empezar a tejer. Bueno, ya cuando tenemos pegado el aro, acá el cuero al aro, mira, ustedes van a rectificar con una gota bien puesta, les va a quedar súper bien pegado. Entonces vamos a cortar los excedentes de cuero que tienen acá. Ustedes no se preocupen por esas marcas de pegante que les va a quedar, porque en esa parte ustedes la van a tener como referente, que es el centro de su aro. Entonces esto
les va a quedar en la parte de arriba, donde va la trenza. Siempre va la trenza ahí, entonces la trenza va a tapar esta parte, no se les va a notar el pegue. Vamos a organizar los colores de mostacilla de acuerdo como ustedes los quieran poner. En este caso nosotros elegimos esto y los ponemos en la secuencia en lo que vamos a utilizar. Esta es la secuencia de nosotros. Vamos a empezar acá. Acuérdense que es un atrapasueños en espiral. Vamos a coger un hilo más o menos de 3 metros. La idea es que sea un hilo largo para que les alcance para bastante parte del tejido. Los atrapasueños, como existe tensión, no es tan fácil que ustedes añadan. Cuando ya tenemos el hilo de 3 metros, ustedes lo van a anudar más o menos de donde está el pegue a un dedo por la ranura del cuero. Le vamos a hacer un nudo, más o menos, mira, ahí está la muestra de la ranura donde le vamos a meter. Vamos a hacer un nudo, pero teniendo presente que le vamos a dejar una cantidad promedio de unos 15 centímetros en la parte de atrás del hilo. No le van a dejar un pedacito corto, sino le van a dejar un pedazo que luego ustedes lo puedan enhebrar y sellar. Entonces, teniendo presente que ese va a ser el centro, vamos a un dedo del centro, ahí vamos a hacer el primer amarre, es el que va a sostener el hilo. Vamos a anudar el hilo al aro en una de las ranuras del cuero para que no se note. Vamos a hacer el nudo teniendo presente que a ustedes les va a quedar libre en el extremo del hilo unos 15 centímetros, de 15 a 20 centímetros. Esto es necesario para que ustedes luego lo puedan sellar. Recuerden que ya lo hemos explicado en varios tutoriales que nosotros no quemamos hilos. Si ustedes dejan un hilo muy cortico en esta parte, no van a ser capaces de enhebrarlo y de sellarlo. Entonces, pues si ustedes queman, todo eso que queman y que sellan de esas maneras, pues les baja a ustedes calidad en lo que están haciendo del atrapasueños. Ya teniendo anudado, van a enhebrar el otro extremo y vamos a empezar. La primera secuencia inicial del atrapasueños para este tamaño de aro va a ser de 19 mostacillas, para que lo tengan presente. Si ustedes utilizan un aro pequeño como este metálico, ustedes van a hacer una secuencia de 9. Recuerden que la cantidad con la que ustedes van a iniciar debe ser impar. Entonces ya van a mirar por qué. Vamos a empezar a poner de 19 mostacillas del primer color. Vamos a bajar las mostacillas hasta el inicio del hilo. Acá. Ahí las van a extender. Ustedes solo le van a dar una vuelta al aro, es decir, tienen acá toda la extensión que les da la cantidad de mostacillas que pusieron. Lo sostienen ahí y van a llevar el hilo por encima del aro, teniendo presente que quede dentro de una ranura. Y luego se van a devolver por la parte interna de la secuencia que están poniendo. Le dimos la vuelta y nos devolvemos entrando por la parte interna. Ahí, se devuelven, lo siguen sosteniendo con el otro dedo y lo ajustan. Acá nosotros no le vamos a hacer nudo ni nada, simplemente van a hacer esa vuelta. ¿Por qué? Porque la primera línea del atrapasueños es la más importante. Nosotros debemos hacer un cálculo de que al tejer, cuando ustedes tejan todo el aro, él llegue y les case exactamente en el inicio, o sea, les quede bien pegado. ¿Qué pasa? Que no siempre va a llegar exacto. ¿De qué depende? Depende del modo en que ustedes tensionen, si de pronto lo recogen menos o más. Desde las mostacillas que ponen, hay ciertos colores que las mostacillas son un poco más gruesas, otras más delgadas. Es algo que no es tan exactamente calculable. Entonces lo que hacemos es que lo ponemos así para que si en el momento de llegar todavía nos falta, tengamos la facilidad de correr la posición de las mostacillas. Ahí continuamos ya con cada color, vamos a hacer el mismo proceso.
Ponen las 19. Ponen las 19 del siguiente color y hacen lo mismo. Vuelven y bajan. Bajamos las mostacillas y vuelven y lo ponen hasta la extensión que te dé esa cantidad, la secuencia. Y otra vez, vuelven y la pasan por encima, en la ranura. La sostienen con el dedo y se devuelven en la parte de adentro de la secuencia. Se devuelven y ajustan. Traten de que todas las secuencias que pongan les queden más o menos de la misma tensión. Y deben ir tensando, que no les queden flojas, sino que queden bien tensas. Así lo van a hacer color por color. La secuencia ustedes la pueden hacer de 3, la pueden hacer de 5, de la cantidad de colores que quieran. Simplemente ustedes, cuando se les termine, digamos en esta secuencia que yo tengo acá de colores, empiezan en el naranja, terminan en el verde. Cuando terminan el verde, vuelven otra vez al naranja y vuelven y empiezan la secuencia. Terminan el verde, vuelven, inician. Si es de 3, pues sería acá y vuelven al naranja y vuelven y repiten la cantidad de veces que sea necesaria hasta completar el tamaño de su aro. Listo, entonces acá continuamos con el siguiente color. El proceso es igual. Vamos a mostrarles acá. Cogen la ranura y se devuelven. Y jalan para que él ajuste. Para las personas que no han tejido mostacilla y se preguntan qué es lo que tenemos en la parte de abajo de las mostacillas, es un paño de diseño. Si no tienen este tipo de paños, van a conseguir una tela. Esto es con el fin de que las mostacillas no se les rueden, para que no se les mezclen. Las pueden tener juntas, pero no se les van a revolver. Las personas que no tengan la facilidad de conseguir los materiales para el atrapasueños y que están en Colombia y que requieren los materiales, nosotros le podemos hacer los envíos de todo el material que necesiten. Digamos, los materiales fundamentales, porque ya lo que es el pegante, eso ustedes lo pueden conseguir en sus sitios, pero ya las mostacillas, los aros, el cuero, hasta los mismos pañitos, les podemos hacer el envío de todo lo que necesiten del kit de materiales de atrapasueños. Ya si ustedes requieren información anexa, recuerden que todos estos tutoriales tienen asistencia online. En el momento que ustedes estén realizando el proceso, que tengan alguna duda o inconveniente, ustedes nos van a mandar las imágenes de sus procesos por WhatsApp y vamos guiando como lo que deben tener presente para ir acomodando que realmente puedan lograrlo. Nosotros vamos a adelantar el proceso del aro, ya saben ustedes, vamos a mostrarles este último. Ya que si les mostramos nosotros en tiempo real todo el proceso de tejido, para atrapasueños es demasiado extenso. Entonces en el proceso de grabación van a ser videos demasiado pesados. Vamos a adelantar los procesos. Ya ustedes saben que el mecanismo es igual. Cogen las 19 y le dan el giro por encima del aro y se devuelven por el centro del tejido, por la parte de adentro. Así lo van a hacer. Ya vamos a retornar el video cuando estemos llegando al punto de inicio, para mostrarles de qué manera ustedes pueden cuadrar si no les ha llegado de manera exacta el tejido.
Así va quedando la posición de la primera línea. Recuerden que la primera línea es la más importante de todo el tejido. Listo, entonces ya terminando, ya ustedes miren la cantidad de espacio que nos falta. Nosotros continuamos y acá es donde vamos a calcular. La idea es que nos llegue exacto al punto de inicio. Es decir, ahí vamos continuando poniendo normal con el mismo proceso. Entonces acá vamos a recalcular más o menos el tamaño de la secuencia. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Ustedes lo pueden medir, el tamaño de la secuencia más o menos acá da como unos 5 centímetros. Entonces ustedes lo que van a hacer es desde el inicio empiezan a medir 5 centímetros más o menos en promedio. Puede ser 5, 1 milímetro más, 1 milímetro menos, de acuerdo a que les llegue hasta acá. Nosotros lo hacemos así, es más al cálculo. Pueden organizar la secuencia que les quede exacta. Mira, acá el naranja casi me está llegando otra vez al naranja, pero en cuestión de diseño en estos de espiral, pues se ve muy bien, porque se va a ver una línea doble, no se va a ver mal. Acá si ustedes calculan, mira, acá bien nos va a caber 2 secuencias más, o sea, no vamos a poder meter otra. Y acá la vamos a calcular. Si ustedes ven que cuando están llegando acá les va a quedar un espacio muy amplio, lo que van a hacer es que empiezan a soltar acá las líneas y lo empiezan a correr para que les dé más espacio en las anteriores. Es decir, acá lo pueden correr una línea más adelante para que el espacio que nos dé al final no sea un espacio tan abierto. Entonces acá simplemente vamos a soltar acá y vamos a mover una línea del cuero, una línea más. Entonces ahí ya moví una línea de este, entonces vamos a mover una línea más acá para que nos vaya cerrando un poco, y lo mueven la cantidad de veces que ustedes crean adecuado para que les cierre un poco el tejido. Acá lo podemos mover otro poquito, que quede tenso para que no les quede un espacio tan grande al final. Lo van corriendo, es decir, acá les va a quedar un poquito más abierto. Lo van cuadrando. Si sienten que todavía les hace falta, pueden moverlo aún más. Entonces yo voy a soltar otra vez acá, voy a mover desde acá. Acá voy a soltar esta tira. Si está en esta ranura, el cierre lo voy a pasar a la siguiente. Acá lo moví una posición en la ranura y ahí ajusto. Les va a quedar un poquito más abierto, pero igual les va a quedar funcional. Y de ahí, desde la primera que ustedes muevan, tienen que mover todas las que vienen hacia acá, para que estas que quedan, porque mira, yo moví la anterior, entonces esta me queda un poco embolsada, quiere decir que le hace falta espacio. Entonces por eso yo cojo esta y también la corro, la voy a correr 2 líneas, ustedes van mirando la cantidad. Listo, ahí la ajusté 2 líneas, entonces me hace correr también esta. Ustedes van cuadrando, acá se me pasaron las mostacillas de un lado al otro, tienen que buscar el punto para que les encajen perfecto. Y ahí las van acomodando. Eso es como lo que les decía, que es como lo más complicado de la primera línea, es la manera en que se encuentran ellas, en que a ustedes les quede exacto el patrón, o si no les queda exacto, más o menos que ustedes traten de encajarlo lo más posible. Ahí lo corrí, vamos a continuar a ver cómo lo... Bueno, continuamos acá. Listo. Y acá indiscutiblemente solo nos da espacio para una más. Ya reajusté acá los espacios para que me diera un poquito acá para que se corriera y entonces no me quedara una dilatación tan amplia. Ustedes no pueden dejar una dilatación de 5, sino que sea lo más pegado posible a la primera. Entonces acá vamos a poner la última.
Listo. La última la ponemos de la misma manera que venimos poniendo las anteriores. Ya acá solo tenemos el espacio para la última secuencia de mostacillas. Le vamos a dar el giro por la ranura más cerca al inicio de las mostacillas, de la misma manera en que pusimos todas. Le damos el giro por encima y nos devolvemos por debajo. Acá llegamos y nos encontramos con el primer hilo. Ya le hacemos el giro. Vamos a coger esos dos hilos y le vamos a hacer un nudo a ellos. Con eso aseguramos la tensión de la primera línea, que es la más importante. La cogemos entre los dos hacemos un nudo. Hacemos un nudo, vamos a hacer dos nudos para asegurar la tensión. Listo. Ahí ya les va a asegurar esa primera vuelta que pusimos. Y vamos a entrar por las primeras mostacillas que pusimos, que fueron estas naranjas. De las 19 que pusimos, vamos a salir en la mitad, sería la mostacilla número 10. ¿Sí estamos ahí? Estamos en la 9. Una más, en la número 10, siempre la de la mitad. Entonces ahí, vamos a recorrer todo eso hasta salir en la mostacilla número 10, que es donde vamos a iniciar la secuencia. Bueno, vamos a iniciar el primer patrón. Ustedes, acá iniciamos con un patrón de 19. La segunda vuelta del tejido también la vamos a hacer con 19 mostacillas. Ustedes van a continuar. Cuando ya estamos saliendo del centro, entonces vamos a iniciar con la segunda vuelta. En esa primera manejamos una cantidad de 19. En la segunda vamos a manejar el mismo número. Eso para cualquier atrapasueños van a ser igual. Las dos primeras van a ser la misma cantidad. Pero no vamos a poner las 19 del mismo color, sino que lo vamos a hacer así. Van a poner 9 del mismo color donde van saliendo. Salimos del naranja, van a poner 9 naranja. Y una del color anterior, que va a ser el centro. Eso les va a marcar a ustedes el centro y va a ser más fácil la siguiente vuelta. Y vuelven otra vez a poner 9 del mismo color. Les quedaría así. Y van a coger con la mostacilla número 10 de la siguiente. Ustedes van en este sentido. Está saliendo por acá. Metimos hacia acá, van en este sentido. Entonces van a coger con la 10, con el centro, y van a pasar. En el atrapasueños es necesario que ustedes vayan ajustando. Si ustedes no ajustan, pasa que luego ya no van a poder darle tensión. Deben darle tensión desde el inicio, si no les va a quedar un atrapasueños blandito. Y ahí donde salen vuelven y hacen lo mismo. Ponen 9 del color con el que están saliendo, en este naranja claro o mostaza. Una del color anterior, al este sería el naranja. Y otra vez las 9 del mismo color. Y pasan por la número 10 del color siguiente. Van a hacer este proceso toda la vuelta, la misma cantidad. Entonces en este caso el patrón es 919. La del centro siempre va a ser el color anterior. Y pasan por la número 10 del color siguiente. De nuevo. Ya en la siguiente vuelta ustedes no van a tener que estar contando el centro, sino ya el centro se los va a marcar la mostacilla de color diferente. Vamos a continuar, nosotros vamos a avanzar el tejido, ustedes van teniendo esto así hasta que vayan avanzando todas, la misma secuencia.
Ya vamos llegando de nuevo al inicio de nuestro aro. Adelantamos bastante del proceso. Ahí ustedes pueden ver, el avance ya está todo terminado. Nos faltan solo 3. Y ustedes hicieron todo el aro la repetición. Entonces, generalmente, en esta vuelta ustedes ven que queda un poco flojita, se ve arqueada la que acabamos de hacer. Eso quiere decir que la siguiente nosotros vamos a tener que templar, ajustar. ¿Cómo se hace para darle temple al aro? Listo, esta que vamos a poner es la última de esta vuelta. ¿Cómo cierran esta vuelta? Esto lo van a hacer para esta y para todas las vueltas siguientes. Van a entrar ustedes donde salió la primera línea de esa vuelta. Ustedes ven que la primera línea salió de acá, del centro de esta de acá, es decir, de la mostacilla 10 de acá. ¿Cómo van a avanzar a la siguiente vuelta del aro? Entran en esa y salen hasta salir en la mostacilla del centro. Atraviesan todas esas y ajustan. Recuerden que ustedes deben ir ajustando su hilo. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Ustedes ven que en esta quedó arqueado, todas las mostacillas quedaron arqueadas. Quiere decir que tenemos que darle temple al aro. ¿Cómo lo hacemos? Disminuyendo una mostacilla. Llevamos 2 vueltas de 9, 1, 9. Entonces la siguiente la vamos a hacer 8, 1, 8. Esta la hicimos de 9, la del centro, y volvemos a poner 9. La siguiente la vamos a hacer de 8. Vamos a bajar. Con eso que hacemos de 8 le bajamos entonces 2 mostacillas que nos va a ayudar a ajustar. Generalmente vamos a hacer 2 de cada, una, pero es necesario ir mirando a ver si las podemos hacer repetidas de 2 o es necesario bajarle. ¿Cómo identifican en qué momento bajar? Si ustedes la ven templada, es decir, la ven recta como se veía la primera, quiere decir que hay que repetir el mismo número. Cuando ya la segunda del mismo número ustedes la van a ver arqueada, eso les indica que deben bajar una secuencia, como en este caso. La primera la hicimos de 9, 1, 9 y quedó templada, la segunda la hicimos otra vez de 9, 1, 9 y ya nos dio arco. Quiere decir que esta tercera nosotros le vamos a bajar un número para que recoja. La vamos a hacer 8, 1, 8. Se va a ir poniendo en la misma secuencia. Vamos a poner 8, una del color anterior y otras 8 y vamos a coger con el centro del color siguiente. Aquí, ¿qué sería? Ya vamos a tener el indicador de color. Es decir, ya va a ser más fácil. Ya no van a tener que contar, sino simplemente saben que lo van a pasar por la mostacilla del centro, que es la de diferente color, y van a ajustar. Cuando ustedes ajusten, de una vez él les va a templar el aro. Entonces esta vuelta la van a continuar con esa secuencia. ¿Por qué les indico el referente de cómo bajarle ustedes o darle temple al aro? Porque si no están utilizando un aro de la misma dimensión de esta, ustedes van a tener que irlo mirando. ¿De qué varía? No es un punto tan exacto, por lo que les decía del tamaño de las mostacillas. Hay unas que son más gruesas y otras más delgadas. Deben ustedes mirar. A veces es necesario repetir 2 veces la misma vuelta. Ya cuando se va cerrando, cuando vamos en 4, a veces se puede hacer hasta 3 veces, 4 veces el mismo número. Entonces vamos a ir marcándole la pauta para que ustedes vayan mirando como las variaciones y lo vayan ajustando a los aros que ustedes están usando.
La idea es que sea modificable y que ustedes lo puedan modificar a cualquier tipo de material. Acá continuamos igual en los centros de la misma forma. Y deben ir ajustando, es decir, mira, si yo lo tengo ahí, él está suelto, ajustando quiere decir que ustedes lo tengan así y yo le pase el dedo y sienta la tensión, no así, sino que le sienta la tensión para que él les vaya cerrando. Ya vamos llegando de nuevo al inicio de la tercera vuelta, vamos a poner la última secuencia, esta es una vuelta de 8-1-8. Se hace igual que hicimos en la vuelta anterior. Ustedes van a entrar por la mostacilla del centro donde arrancó esta primera secuencia de esta vuelta. Sería acá, igual en el centro. Y ustedes van a avanzar, van a bajar hasta la mostacilla central. Siempre van a salir, van a iniciar de la mostacilla del centro, del primer color que pusieron. Ahí de nuevo. ¿Qué vamos a tener presente? Acá en esta, ustedes ven que hay unos pedacitos que están templados, pero otros todavía están como están un poco sueltos. Entonces vamos a bajar un número más, vamos a reducirlo a 7 para darle un poco más de tensión. Es decir, que vamos a iniciar esta vuelta con 7-1-7. Generalmente las que se repiten más de números son las vueltas centrales, las de el extremo siempre casi van de a una, bueno, máximo 2. Y lo vamos a hacer de la misma manera, 7-1-7 y vamos al centro del siguiente color, y vamos ajustando. Nosotros ya se nos está acabando el hilo, estamos ya cerca para tener que añadir. Para añadir hilo vamos a tejer hasta que nos queden mínimo 20 centímetros para que ustedes lo puedan añadir, cerrar, sellar bien, ingresar el nuevo. Generalmente nosotros para tejer el atrapasueño nos alcanza hasta más tejido porque sacamos hilos bastante largos, con extensiones muy largas para que nos alcance a cubrir. En este punto de la grabación, pues obviamente lo hacemos con un hilo corto para que ustedes tengan la posibilidad de ver cómo se añade, que es importante para este tejido. Además, cuando están iniciando, pues a veces se les complica el manejo de los hilos largos, pero es importante que lo tengan presente y sepan cómo hacerlo. Entonces acá continuamos igual. Recuerden que reducimos un número, entonces lo estamos haciendo de 7, 1, 7, sale exacto, de 7, 1, 7 al centro. Vamos a ir avanzando, el proceso es igual, van a ir avanzando a todos los centros, 7, 1, 7, ponen el color de donde van saliendo y pasan por el centro del siguiente color. Van ajustando porque la idea es que si ustedes no ajustan les queda así, pero cuando ustedes ajustan él les va cerrando. Entonces van ajustando para que vayan cerrando bien, lo más templado posible. Estos hilos son bastante resistentes, tienen una resistencia bastante alta porque el hilo bondeado es un hilo utilizado para zapatería. Les va a aguantar mucho. No les recomiendo otro hilo, ni que usen nylon, ni que usen hilo normal. Debe ser hilo bondeado de zapatería para que les aguante la tensión que va a tener el atrapasueños si no se les reviente. Entonces vamos a ir avanzando esta vuelta de la misma manera. Ya que hemos avanzado un poco de nuestra vuelta de 7-1-7, vamos tensando y miren cómo va cerrando. Vamos a añadir hilo, ese proceso es súper importante para ustedes. Nos quedan 20 centímetros de hilo, esta cantidad es porque nada más la aguja mide 10 para que ustedes alcancen a sellar súper bien. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a poner la última puntada que nos alcanza, que es esta. Vamos a entrar donde estamos entrando normalmente, que es en la del centro,
pero no vamos a salir por ella, sino vamos a avanzar hacia la parte de arriba del tejido 3 mostacillas más. Ahí avanzamos 3 mostacillas más y ahí ya salimos. Esto lo van a hacer en cualquier parte que necesiten añadir, se va a añadir igual. Ajustan porque ustedes deben generarle tensión, la tensión que le están generando normalmente al tejido. Y acá vamos a empezar a sellar el hilo. ¿Cómo lo sellan? Donde está saliendo este hilo, ahí justo donde está saliendo van a pasar la aguja por debajo. Como cuando ustedes están pegando un botón que cierran el hilo para rematar, se remata de la misma manera. Donde está saliendo el hilo, pasan la aguja por debajo sin entrarle en ninguna mostacilla. La jalan y eso les va a dar una argolla donde ustedes van a entrar para ajustar. Acuérdense de mantener la tensión para que no se les vaya a bajar. Que ustedes jalen y que tengan la tensión del tejido. Van a entrar y van a avanzar 3 mostacillas más hacia la parte de arriba. 3 mostacillas más donde van a salir y van a hacer otra vez el mismo procedimiento. Pasan 3, la avanzan completa y ahí van a hacer otra vez el nudo. Pasan donde está saliendo el hilo, por debajo. ¿Por qué por debajo? Porque por debajo hay otro hilo del que se va a sostener la aguja. Pasamos por debajo, eso les va a dar su argolla donde ustedes van a entrar para ajustar. Van a hacer en total 3 nudos en diferentes posiciones. Voy a entrar, voy a subir 3 más, me voy hacia la parte de siempre hacia arriba. 3 más, ahí salgo, de nuevo paso por debajo de donde está saliendo, paso por debajo y hago el nudo. Por último, avanzo 3 o 4 mostacillas más. En este el número, la cantidad de mostacillas no es tan relevante, más o menos 3, 4. Ajustan y van a cortar bien pegado al tejido el hilo porque ya está sellado. Donde cortan, ahí no vamos a hacer nudo porque si hacemos nudo ahí se va a soltar. Deben tener presente en el punto donde íbamos saliendo, ¿no? Que era acá la rosada, o sea, ahí es donde debía ir saliendo el hilo porque es donde vamos continuando nuestra vuelta. ¿Cómo añadimos el hilo? Van a sacar otro hilo también largo para que les alcance a hacer varias vueltas. Ya si ustedes tienen que añadir más, ya saben de qué manera. El hilo con el que ustedes iban tejiendo iba saliendo de esa mostacilla. Acá mira, esta fue la última que alcanzamos a poner y él debería salir de este centro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para añadir vamos a entrar y vamos a sellar con este pedacito de hilo que tenemos acá, más o menos unos 20 centímetros, lo vamos a sellar. Entramos por donde debemos salir, que fue por el centro, y lo vamos a sellar. Se sella de la misma manera que acabamos de sellar el hilo con el que íbamos tejiendo. Nos vamos para la parte de arriba del tejido, igual 3, acá hacemos un nudo. Acuérdate que este pedazo que vamos sellando solo tiene más o menos unos 20 centímetros. Hacemos el nudo de la misma manera que lo explicamos hace un momento. El nudo se va a insertar en la ranura de donde lo estamos haciendo. Avanzamos otros 3, cuando lo pasamos completo, ahí ponemos la aguja debajo, hacemos el nudo. Cuando ajustamos nos vamos a percatar que el nudo sí entra en esta misma ranura, no que nos quede montado sobre las otras mostacillas, porque si les queda montado se les va a soltar. Que el nudo entre a la ranura, él se va a esconder ahí. Ahí van 2 nudos, vamos a hacer 3 nudos. Es importante que estos hilos queden bien cerrados para que la tensión no los vaya a romper. Entonces por eso les estamos haciendo 3 nudos. Vamos a pasar acá
este último pedacito y ahí le vamos a hacer nuestro último nudo. Entonces igual le vamos a hacer los 3 nudos, avanzan 3 más y corta. Listo, ahí le vamos a hacer el último nudo, es el tercero ya. El último nudo, avanzan 3 o 4, ya para salir ahí ajustan y cortan ese pedacito con el que lo están añadiendo, que fueron los 20 centímetros que entramos, y el resto del hilo les va a quedar en la posición en la que íbamos tejiendo, que es el hilo que ustedes van a enhebrar para continuar tejiendo. Yo tengo hilos bastante largos, ese sí lo saqué más o menos de 3,5 metros, y es el hilo que ustedes van a ensartar para continuar con el tejido. Sabe, corte ese pedazo. Bueno, ya añadimos el hilo, vamos a continuar normalmente con el tejido. Estamos en la secuencia de 7-1-7. Entonces vamos a continuar de manera normal. Ya van tejiendo 7-1-7. Nosotros vamos a adelantar el tejido hasta que estemos otra vez al final de la vuelta, para mostrarles a ustedes si es necesario bajarle para que podamos mirar. Ahí van continuando ya igual, ya está añadido el hilo, van generando tensión y van continuando con su repetición. Bueno, ya vamos a terminar nuestra vuelta de 7-1-7, ya le generamos la tensión necesaria. Ya ustedes pueden ver que ella misma se ve bien templadita. Vamos a poner la última. Igual, de la misma forma, entran al centro de donde salió la primera y bajan hasta el centro de la primera que se puso acá. Entonces, cuando ustedes ven que ya está, que la que estamos poniendo está tensa, tienen que repetir la misma vuelta. Entonces, eso es lo que yo ya hace un momento les explicaba que hacían cuando ustedes la veían arqueadita. Cuando la ven arqueada, entonces tienen que bajarle un número para que ella recoja y quede tensa como está esta. Pero ya cuando la ven así de tensa, tienen que repetir otra vez la misma, porque ya esta no les va a dar más. Entonces, si la repiten otra vez, les va a generar más tensión de la que necesitan. Entonces, lo que hacemos es, si le bajan un número, le van a generar más tensión de la que necesitan. Lo que tenemos que hacer es repetirlo. Vamos a hacer de nuevo esta vuelta de 7-1-7, igual de la misma manera en que la tejimos, y ya la siguiente si le vamos a bajar de número. Vamos a adelantar en video estos dos pasos, ya es el mismo proceso, ya ustedes saben cómo inician, a dónde van y cómo pasan a la siguiente vuelta. Entonces vamos a adelantar el proceso de tejido de esta segunda de 7 y de la siguiente, que ya es bajándole un número, que es la de 6-1-6. Bueno, vamos terminando, ya avanzamos la segunda vuelta de 7 y la primera de 6. Vamos en el último color de la de 6. Ya ustedes ven que la de 6, cuando ustedes la miran, la tensión ya cada vez va siendo más alta. Entonces ustedes tocan y el grado de tensión es demasiado, es decir, vamos a repetir la de 6. Vamos a adelantar en el video este proceso. Entonces sería así, vamos a hacer otra de 6 y vamos a adelantar 2 secuencias de 5. Es decir, vamos a hacer otra de 6-1-6 y luego vamos a hacer 2 de 5-1-5. Generalmente vamos a ir haciendo de a 2. Entonces vamos a adelantar el proceso de eso para que cuando retornemos en el video ya vamos a estar para iniciar la de 4. Entonces les vamos a hacer un recuento de cómo han sido las secuencias. La primera, que fue con la que iniciamos el borde del aro, fue de 9, fue de 9-1-9, pero todas del mismo color. Entonces, recuerden que la primera vuelta fue de 9-1-9, pero todas del mismo color. La vuelta inicia donde está el hilo
y da el círculo por todo el aro y vuelven otra vez. Ahí ya ustedes saben que avanzan y salen al centro siempre vamos a salir en el centro de la misma. Ustedes ven, la vuelta siempre ha iniciado en el centro de esta naranja. Todas las vueltas van a iniciar en el mismo centro de la naranja. Recuerden que las vueltas, la secuencia va todo completo, es decir, todas van a ser 9, 9, 1, 9. La segunda secuencia, que fue esta, la segunda la hicimos de 9, 1, 9 también, repetimos la misma cantidad que el inicio. Ya cuando iniciamos la siguiente, pusimos 8, 1, 8 porque necesitábamos un poco de tensión, ya que ya con las dos de 9 estaba un poco flojo. Y de 8 bajamos a la de 7, solo hicimos una de 8 porque necesitamos aún más tensión. Él debe empezar a quedar así como ustedes lo ven acá, que ya está más ajustado. Hicimos 2 de 7, 2 de 7 y vamos en la primera de 6, que ya la terminamos. Entonces vamos a iniciar una de 6, que sería la segunda de 6, y vamos a hacer 2 de 5. Eso es lo que vamos a adelantar en el proceso de tejido, para retomar de nuevo el video, para que vayan adelantando. La idea es que ustedes vayan guiándose. En todos los atrapasueños varía. ¿En qué varía? De acuerdo a qué tan separados dejen ustedes los colores el uno al otro, en qué tan gruesa esté la mostacilla, porque hay mostacillas que vienen más delgaditas. Depende de todo eso, van a variar. Lo importante es que ustedes puedan identificar cuándo bajan de número o cuándo repiten el número. Ya les contaba, cuando ustedes ven tensión como esto, pueden repetir el mismo número. Cuando lo ven demasiado flojito, demasiado aguado, que se ve como un arquito, ustedes deben bajar un número de una vez. Acá, ¿qué pasa? Acá hay mucha tensión, entonces lo que voy a hacer es hacer otra vuelta de 6 para que me afloje otro poquito y ya luego la pueda bajar. Porque si ustedes están acá con esta tensión y le bajan un número, pasa que al generarle más tensión les va a quedar acá espacios de hilo, porque todavía no está para darle más tensión, hay que soltarla otro poco, que para eso es que se repite la misma secuencia. Entonces, de pronto lo que a ustedes se les va a hacer más complejo en el proceso del tejido es cómo identificar el cambio de secuencia. Lo que yo les puedo decir y lo que recomiendo en todos los tutoriales es que ustedes deben ver primero el tutorial, como para que integren la información y luego empiezan el proceso de tejido, para que no tengan frustración ni encontrón con lo que están haciendo y lo que están viendo, porque pasa mucho eso, que ustedes quieren hacer al tiempo y ver al tiempo. Lo ideal es que vean, adelanten, esperen y vayan procesando mientras se integran la información. Que lo repitan las veces que sea necesario. Bueno, las dudas que tengan me pueden escribir, para que así, eso puede ser como la parte como más compleja. De resto ya todo es muy sencillo. Vamos a ir adelantando y que ustedes no se limiten, bueno, vayan buscando las formas en las que ustedes pueden generar sus tejidos. Bueno, acá ya vamos a terminar la última de la tercera vuelta de 4. Entonces entramos donde inició la primera y salimos otra vez al mismo punto. ¿Por qué repetimos esta vuelta de 4 3 veces? Mira, acá está la primera, acá está la primera de 4, esta es la primera de 4. Esta es la segunda de 4 y esta es la tercera de 4. Porque cuando ellos van llegando al centro ya van teniendo más tensión. Entonces, como hay tanta tensión, ustedes así le hagan 2 vueltas, no va a quedar así. O sea, ya con la tercera, mira, con la tercera ya queda arqueada. ¿De qué depende la cantidad que ustedes cierren el aro? De lo que le vayan a poner en el centro. ¿Cuáles pueden ser las opciones? Ustedes le pueden poner una piedra como esta es una ágata. Se la pueden poner, pero de todos modos acá tendrían que cerrar un poquito más el aro, le cuelgan acá unos muranitos y le ponen la piedra. Puede ser una piedra más pequeña como esta, pero tendrían que cerrar el aro tanto como para llegar
al punto donde esta piedra no se vea flotando, porque obviamente acá esta piedra en referencia a la circunferencia está demasiado pequeña. Puede ser, hay muchas opciones, muchas piedras ustedes pueden encontrar, o algo como esto que encontré que teníamos por ahí, un caballito de mar, o alguna referencia de algún tejido que tengan, una flor, algo que ustedes le quieran poner realmente. Lo que se le pone en la parte del centro de los atrapasueños es totalmente a su gusto. Generalmente son piedras. Vamos a reducir acá de nuevo, vamos a reducir un poco, porque para cualquier cosa que le vayamos a poner nosotros aún está muy grande, a menos de que nosotros le pongamos una estrella. Nosotros les vamos a dejar una foto de este atrapasueño en imagen por si la quieren imprimir, para que puedan contar las secuencias y lo puedan repetir. Si ustedes le van a poner una estrella, si ya son tejedores y ya saben cómo hacerla, la estrella la pueden hacer al tamaño que tiene el hueco, entonces la pueden hacer a este tamaño, más pequeña. Eso sí es a tu gusto, al gusto de ustedes, lo que le quieran escoger. La vamos a cerrar más, entonces vamos a seguir tejiendo, vamos a tejer 3 secuencias más de 3, y vamos a mirar qué tanto nos ha cerrado con esas 3 secuencias. Entonces ahí continuamos en el proceso de tejido normal, como venimos haciéndolo, pero ya de 3. Repetimos esa secuencia de 3 3 veces, y bueno, ahí vamos a mirar qué tanto nos ha cerrado y si es funcional para lo que nosotros le vayamos a poner. Ahí continuaremos avanzando con el tejido. Acuérdense de ejercer tensión cada vez que vayan tejiendo, para que el tejido les vaya recogiendo hacia el centro. Es muy diferente cuando ustedes la ponen ahí a cuando ustedes tensan, porque ya el tejido va recogiéndose. Vamos terminando la tercera vuelta de 3. Esta es la última secuencia. De la misma manera entramos donde inicia esta vuelta y salimos al centro. Ya nos va cerrando bastante. Nosotros lo vamos a cerrar bien, porque le vamos a poner una piedra pequeña. Entonces es necesario en este punto ir mirando a ver qué tanto quieren cerrar ustedes. En estos puntos, generalmente las últimas vueltas a partir de 4 las hacemos de a 3 veces. Las repetimos 3 veces porque ya acá hay más tensión, entonces necesitamos que nos dé para poder cerrar. Acá ya la vamos a bajar a 2. Vamos a hacer 3 vueltas de 2 y ya vamos a mirar cómo nos va quedando. Entonces sería de la misma forma: 2, 1, 2. 2, 1, 2, así, y la seguimos poniendo en el centro. Ya esta de 2 nudos tiene que cerrar muchísimo más el aro. Ya ustedes ven que con esta pues ya va cerrando, ya esta nos va a ayudar ya casi estamos llegando al punto. Generalmente las dejamos cuando llega a 1, pero en 1 depende de qué tan pequeño queramos el agujero del centro, depende de la piedra. O si tienen otra opción, ustedes ya es al gusto de lo que vayan a usar, ¿no? Depende de las cosas que vayan a usar para el centro.
Ahí vamos adelantando la primera de 2 y vamos hasta aquí llegué. Entonces vamos a adelantar este proceso en video y ya vamos a retomar cuando hayamos avanzado un poco. Acuérdense que ustedes deben ir cerrando el hilo, deben ir haciendo tensión para que él recoja. Generalmente en las piedras que son brillantes